Amigas, amigos, compañeras y compañeros antorchistas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Una vez más, muchas gracias por su atención de cada semana. El martes 22 de junio, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, publicó uno más de sus acostumbrados informes. Esta vez, sin embargo, el documento ha despertado muchos comentarios por las cifras relativas al crecimiento de la pobreza. Según el Coneval, a pesar de los programas sociales del gobierno, la pobreza va en aumento. El porcentaje de población en pobreza laboral pasó de 35.6% en el primer trimestre de 2020 a 39.4% en el primer trimestre de 2021. La pandemia ensanchó la brecha educativa entre la población con mayores ingresos y la de los menos favorecidos económicamente. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, durante el ciclo escolar que concluyó, más de 5.2 millones de niños y jóvenes desertaron del mismo, es decir, de la escuela, por razones relacionadas con la pandemia. Por último, se incrementó la demanda de otros servicios de salud, quizá empujada por la propia pandemia. Rafael Ramírez, El Universal, 12 de julio. Con estos resultados a la vista, el Coneval aconseja al gobierno definir una estrategia de atención a desastres de acuerdo con la perspectiva de la coordinación internacional, que considere brindar elementos de información de calidad y suficiente para definir responsabilidades entre actores y ámbitos de gobierno y contar con instrumentos de coordinación intersectorial. Misma nota de Ramírez. En otras palabras, que deje el gobierno de encubrir a los responsables de los fracasos y que reordene la administración para un mejor desempeño del gobierno. Rubén Migueles, El Universal, 1 de julio, escribió: pronostican récord de 67 millones de pobres. Coneval advierte que pandemia de COVID-19 extendió la marginación a más personas debido a la falta de un mecanismo de protección social como un seguro de desempleo. En otro párrafo dice: para mayo de 2020, el Consejo advertía que sin políticas públicas que atiendan a la población con ingreso medio, la cantidad de personas en situación de pobreza por ingreso podía aumentar hasta 9.8 millones producto de la pandemia de COVID. Más adelante actualiza el dato. De acuerdo con las estimaciones más recientes, la población en pobreza habrá llegado a 67 millones en marzo de 2021, es decir, 14.6 millones más que en 2018. Manuel Díaz, en sdpnoticias.com del 25 de junio, dice que el Coneval informó que para el mes de febrero el cálculo de personas en pobreza es de 70.9 millones, el 56.7% de la población. Cualquiera que sea la cifra real, lo cierto es que la falta de apoyos dirigidos específicamente a los damnificados por la pandemia, las clases medias han perdido ingresos y han caído en pobreza, incrementando la cifra de pobres en el país. En el mismo sentido, Paulo Cantillo, en Dinero en Imagen del 28 de junio, cabeció: ingresos de la clase media
se reducen y pasan a la pobreza, revela Coneval. Y enseguida cita al especialista en desarrollo social con equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, Rodolfo Torres, quien afirma que con datos de INEGI y del Coneval, ellos calcularon que el año pasado la pobreza laboral se nutrió de personas que antes estaban en las clases medias, ya que el 42.3% de las personas de los segmentos medios de ingreso laboral, o 13 millones de personas, cayó en condiciones de pobreza laboral. Es decir, que buena parte del incremento de la pobreza que registra el Coneval se debe al empobrecimiento de las clases medias, y esto a su vez deriva de la política de austeridad del presidente y de la falta de apoyos para sortear la pandemia. Y hay más. Proceso.com.mx del 30 de junio dice: entre mayo de 2020 y mayo de 2021, el precio de la canasta no alimentaria, que marca el umbral de la pobreza por ingreso, aumentó en un 6.8% en el medio urbano y en un 6% en el medio rural. Es decir, por encima de la tasa de inflación, que se situó en 5.9% según el Coneval. Aquí encontramos pues otra razón y otra prueba del crecimiento acelerado de la pobreza. Al final de la nota de Proceso leemos: el valor de la canasta alimentaria, debajo del cual se considera que una persona se encuentra en pobreza extrema, subió por su parte en 5.5% en el entorno rural y en un 5.3% en el urbano, para ubicarse en 1.360 pesos y 1.778 pesos mensuales por persona, respectivamente. No hay duda, la pobreza avanza incontenible bajo el régimen de la Cuarta Transformación. El eco de la crisis nos llega incluso de estados tan lejanos como Baja California y Chihuahua. Julieta Aragón, en ztijuana.com del 19 de julio, reporteó: crecen cinturones de miseria en Tijuana. La pérdida de poder adquisitivo, la falta de vivienda asequible y la migración están agravando la pobreza en Tijuana. En Baja California, 24.8% de la población que trabaja no puede comprar la canasta básica. Imaginemos entonces cómo andarán los que no cuentan con un empleo. Por su lado, Juan Carlos Núñez, en la Crónica de Chihuahua del 14 de julio, dice: alrededor de 33,000 chihuahuenses representan estar en condiciones de pobreza extrema moderada, según cifras del Coneval y del INEGI. Esto se refiere solo a la ciudad de Chihuahua, no a todo el estado, que es el más grande de la República. ¿Cómo se explica esta crisis justo cuando vivimos bajo un gobierno que ofreció acabar con la pobreza mediante el combate a la corrupción y que prometió que primero los pobres? Permítanme recordar una vez más que desde que el actual presidente andaba en campaña con su discurso anticorrupción, el movimiento antorchista dijo con toda claridad que eso era un error mayúsculo, que sin negar la gravedad de la corrupción y la necesidad de erradicarla de la política nacional, no era de todos modos
el problema fundamental del país, ni la madre de todas sus demás desgracias, como afirmaba López Obrador. Dijimos que de seguir esa ruta, el fracaso era seguro y que además nos acarrearíamos males mayores que los que intentábamos curar. Hoy podemos afirmar, respaldados por los hechos, que teníamos razón. Cualquiera puede ver que la política del presidente no ha hecho más que podar la corrupción para que retoñe con más vigor en todos los ámbitos de la vida nacional, y que la austeridad republicana, parte orgánica de ese combate, solo ha producido miles de muertes por COVID-19, el empobrecimiento de las clases medias y la falta de inversión pública que provoca falta de crecimiento económico. La otra causa de la crisis es precisamente el manejo errático y desinformado de la economía. La pandemia nos sorprendió cuando ya el crecimiento del Producto Interno Bruto era negativo, menos 0.2% a fines de 2019. La suspensión del aeropuerto de Texcoco, los proyectos emblemáticos del presidente sin suficiente respaldo técnico y económico, la política energética, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que consume grandes recursos sin aportar nada, el esquinazo a la inversión privada en la generación de energías limpias, la cancelación arbitraria de inversiones legalmente justificadas, como la de Constellation Brands en Mexicali, comenzaban a dar sus frutos podridos cuando nos llegó el coronavirus. Y ya instalada entre nosotros la pandemia, el gobierno siguió demoliendo alegremente el débil edificio económico. Negó ayuda a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 90% de los empleos. Las dejó morir, agravando con ello el desempleo, la caída de los ingresos familiares y la pobreza. Tampoco hubo ningún programa de ayuda emergente a la clase media ni a las de menores ingresos. Según el presidente, bastaban sus programas sociales previamente puestos en marcha. El argumento era y es falso, porque los beneficiarios de tales programas fueron seleccionados antes de la pandemia. Los damnificados por la pandemia, eran distintos y para ellos hacían falta programas especiales. Tampoco se aplicaron medidas contracíclicas para paliar la crisis económica. No vamos a endeudar al país, fue el argumento del presidente. Si reflexionamos con cuidado sobre todo esto, veremos que el incremento acelerado de la pobreza no tiene nada de sorprendente. Es la consecuencia natural de todos estos errores, oportunamente señalados por los especialistas sin que nadie les hiciera caso. El ya citado artículo de Manuel Díaz en sdpnoticias.com dice: la 4T, máquina generadora de pobreza. En el texto de la columna se dice: campaña tras campaña, el camarada presidente se comprometió a gobernar para todos, para ricos y pobres. Pero en lugar de atender a las causas de la pobreza y mantener una política social institucional, regresó a políticas sociales electoreras, a dar efectivo a cambio de votos y a alimentar día tras día un debate estéril y polarizante sobre clases medias, fifís y aspiracionistas, llegando al absurdo de generar rencores hacia quienes tienen un título universitario. Y remata: ha sido AMLO, no la pandemia, ni el pasado neoliberal,
quien con absoluta impunidad convirtió a su gobierno en una máquina generadora de pobreza. Como se ve, no somos los únicos en sostener que la culpa de nuestras desgracias es el gobierno de la Cuarta Transformación. Los antorchistas no nos limitamos en su momento a criticar el proyecto del actual presidente. Propusimos y proponemos hoy con más razón un proyecto distinto y a nuestro juicio mejor para sacar a México del atraso y llevarlo hacia adelante, hacia un futuro realmente mejor para todos. Ese programa, muy esquematizado por razones obvias, lo he resumido en 4 puntos que hoy quiero compartir con ustedes. Punto 1. Una reforma fiscal progresiva y pactada con todos los sectores productivos para dotar de dinero suficiente al gobierno y ponerlo en condiciones de atender las necesidades del país. Punto 2. Un programa de inversiones, incluida la inversión pública, para generar un crecimiento sustentable de la economía, empleos de calidad para la población en edad de trabajar, con salarios remuneradores suficientes para que una familia promedio viva con dignidad. Punto 3. Una reorientación del gasto social que destine la mayor parte al desarrollo humano integral de las clases populares, sus comunidades, colonias y pueblos. Punto 4. Asignar todos los recursos que hagan falta a los servicios básicos, salud, educación, alimentación y vivienda. Y el objetivo es un México sin desigualdades abismales, con un nivel de vida decoroso para las mayorías, con un pueblo sano, fuerte, educado, bien alimentado y capaz de producir toda la riqueza necesaria para el bienestar de todos. Hoy todo el mundo concuerda en que urge una reforma fiscal, menos el presidente. No va a haber reforma fiscal porque cuando se habla de reforma fiscal, ¿qué es lo que se entiende? Aumento de impuestos. Pues no va a haber aumento de impuestos, afirmó en su mañanera del 8 de julio. De tal argumentación, es difícil saber si no se quiere disgustar a las mayorías que rechazan por instinto el aumento de impuestos o no se quiere tocar a las grandes fortunas del país para tenerlas del lado del gobierno. Sea lo que sea, el hecho es que sin una reforma fiscal progresiva y de fondo, no hay solución posible para los graves problemas del país. Problemas que golpean principalmente a los pobres, que el presidente prometió redimir sin falta. Ante tan oscura perspectiva, no queda más recurso que unirnos todos los trabajadores, todo el pueblo, para exigir una verdadera reforma fiscal y la consiguiente atención de nuestras necesidades y carencias. Tenemos que pelear por un nuevo proyecto de país, el que propone Antorcha u otro parecido, pero pensado para beneficio nuestro y no de los privilegiados de siempre. Sé que muchos hijos del pueblo trabajador, y con mayor razón las clases medias, se avergüenzan de llamarse pobres. Se ofenden cuando alguien los califica de pobres. Esto es resultado de la educación de las masas por la ideología dominante, que es justamente la de la clase dominante. Esa educación nos inculca la idea de que ser pobre es una vergüenza, casi un delito, y que en este mundo no hay nada más deseable ni más digno de perseguir que ser como esa clase poderosa. Vivir, pensar y comportarnos en todo como ella, como los ricos que desprecian la pobreza
pero se aprovechan del trabajo de los humildes. Los invito a tomar conciencia de esta manipulación humillante y grosera y a rechazarla enérgicamente. Tenemos que unirnos todos los desempleados, los que pasamos hambre o batallamos para comprar lo mínimo indispensable, los que no tenemos para el médico o para las medicinas, los que no tenemos para mandar a los hijos a la escuela o no nos alcanza para la renta, los que carecemos de vivienda propia o de vivienda digna y no nos alcanza el salario para hacerle mejoras urgentes, etc. Luchemos juntos por el proyecto de Antorcha u otro mejor, pero luchemos unidos por una vida mejor para todos los trabajadores y para todo el pueblo al que pertenecemos. Por nuestro pueblo, nuestro país, nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué importancia puede tener ante esto que nos llamen pobres, desarrapados o muertos de hambre, nuestros opresores y los serviles e incondicionales que los siguen y defienden por interés? No importa, no debe importarnos. Lo que sí importa es la fuerza invencible que da la unidad, la hermandad de los que trabajan y luchan por un futuro mejor. Esa es la llave de un mundo menos injusto y más humano para todos. Lo demás es lo de menos. Muchas gracias.